Domingo 17 después de Pentecostés. Las lecciones del breviario romano del primer nocturno son tomadas del comienzo del libro de Judith. Arfaxad, pues rey de los Medos, había sujetado a su imperio muchas naciones y edificó una ciudad sumamente fuerte que llamó Ecbátana, cuyos muros construyó de piedras labradas a escuadra, los cuales tenían 70 codos de anchura y 30 de altura, y levantó sus torres hasta 100 codos de elevación. Estas eran cuadradas y tenía cada una la extensión de 20 pies, e hizo sus puertas de la altura de las torres. Después de esto jactábase de su poder por la fuerza de sus ejércitos y por sus famosos carros de guerra. Pero Nabucodonosor, rey de los asirios, que reinaba en la gran ciudad de Nínive, el año 12º de su reinado, entró en batalla contra Arfaxad y le venció en la espaciosa llanura llamada Ragau, cerca del Éufrates y del Tigris, y del Jadasón en tierras de Erioc, rey de los Hélicos. Entonces adquirió gran pujanza el reino de Nabucodonosor y engrióse su corazón, y despachó mensajeros a todos los habitantes de Cilicia, de Damasco y del Líbano, y a los pueblos que están en el Carmelo y en Cedar, a los moradores de la Galilea, en la vasta campiña de Esdrelón, y a todos los de Samaria, y de la otra parte del Jordán hasta Jerusalén, y a toda la tierra de Jesé, hasta tocar los términos de la Etiopía. A todos estos envió embajadores Nabucodonosor, rey de los asirios, mas todos de común acuerdo se negaron a lo que les pedía, remitieron los enviados con las manos vacías y los echaron de sí con desprecio. Indignado con esto, el rey Nabucodonosor, contra todas aquellas naciones, juró por su trono y por su reino que se había de vengar de todas ellas. El año 13º del reinado de Nabucodonosor, a 22 del mes primero, se celebró consejo en el palacio de Nabucodonosor, rey de los asirios, sobre la manera de tomar venganza. Convocó a todos los ancianos y a todos los capitanes y campeones, y propuso en consejo secreto su determinación. Díjoles que su designio era subyugar toda la tierra a su imperio. Las lecciones del segundo nocturno son tomadas del libro de San Ambrosio Obispo sobre Elías y el ayuno. Prohíbese a los que ejercen el poder beber vino, por temor de que después de haber bebido pierdan la cordura. Sin embargo, que habían bebido hasta embriagarse los que deseaban entregarse a Holofernes, caudillo del ejército del rey de los asirios, pero no bebía vino Judith, la cual desde que quedó viuda ayunaba cada día, excepto en las fiestas solemnes. Avanzó provista de estas armas y sepultó en la ruina todo el ejército de los asirios. Gracias a la fuerza de su sobriedad, cortó la cabeza de Holofernes, guardó íntegra su castidad y obtuvo la victoria. Judith, armada del ayuno, penetró resueltamente en el campo enemigo. Allí yacía Holofernes, sumido en la embriaguez hasta el punto de no sentir el tajo del acero. Así, el ayuno de una sola mujer venció a los innumerables ejércitos de los asirios. También el ayuno realzó la hermosura de Ester, porque el Señor aumentó la gracia que adornaba su alma sobria. Libertó a toda su raza, es decir, a todo el pueblo judío, de una cruel persecución, y el rey quedó sometido a todos sus deseos. Así pues, habiendo ayunado 3 días seguidos, y habiéndose lavado simplemente con agua sola, agradó mucho más al rey y obtuvo venganza de la injusticia, en tanto que Amán, vanagloriándose de haber sido invitado al convite real, recibió allí mismo, en medio de los hervores del vino, el castigo de su embriaguez. El ayuno es, pues, un sacrificio de reconciliación, un aumento de energías, ya que, según vemos, comunicó mayor robustez aún a las mujeres, acrecentando a la vez sus hechizos.
El ayuno nos libra de tener que pedir prestado, desconoce los intereses onerosos. La mesa del que ayuna no huele a usura. Hasta los mismos convites presta su atractivo el ayuno, porque la buena comida habitual llega a hacerse fastidiosa y desabrida por su misma frecuencia. El ayuno constituye en verdad el mejor condimento de nuestros manjares. Cuanto más vivo es el apetito, más sabrosa resulta la comida. El tercer nocturno está tomado del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegáronse a Jesús los fariseos, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó tentándole: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y lo que sigue. La homilía es de San Juan Crisóstomo. Confundidos los saduceos, volvieron los fariseos a la carga, y aunque les habría convenido más mantenerse quietos, prefirieron continuar la lucha y enviaron por delante a un especialista en la interpretación de la ley, a que preguntara a Jesús, no para instruirse, sino para tentarle, cuál era el primer mandamiento de la ley. Porque siendo el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios, pensaban ellos que Jesús, que se hacía Dios, alegaría razones para reformar este mandamiento, añadiéndole algo. ¿Qué hizo pues el Señor? Queriendo poner de manifiesto que el móvil que les había llevado a tentarle era su falta absoluta de caridad, hija de la envidia que les consumía, díjoles: Amarás al Señor Dios tuyo. Este es el máximo y primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué le es semejante? Porque el segundo conduce al primero, y de éste recibe su fuerza, pues quien obra mal odia la luz y no se acerca a ella. Y además, dijo el insensato en su corazón, no hay Dios. Y más aún, corrompiéronse e hiciéronse abominables en sus afanes. Y también, la avaricia es la reina de todos los males, de la cual, arrastrados algunos, se desviaron de la fe. Y por último, quien me ama, guardará mis preceptos, de los cuales es raíz y principio este: amarás al Señor Dios tuyo y a tu prójimo como a ti mismo. Si pues amar a Dios es también amar al prójimo, porque el Salvador dijo: si me amas, Pedro, apacienta mis ovejas, y si el amor del prójimo hace que observemos los mandamientos, con razón afirma el Señor que este doble amor contiene toda la ley y los profetas. Y así como hemos visto antes que, interrogado Jesucristo a propósito de la resurrección, dio una respuesta más completa de lo que pedían los tentadores, así también, interrogado en la ocasión presente sobre el primer mandamiento, refirióse por su cuenta al segundo, que no dista mucho del primero, pues es semejante al mismo. Respondiendo así, dio a entender disimuladamente que los fariseos obraban al hacer estas preguntas instigados por el odio, pues la caridad, se ha dicho, no es envidiosa. Oración. Os rogamos, Señor, que concedáis a vuestros fieles la gracia de verse libres de las acechanzas del demonio y de serviros a vos, oh solo Dios, con pureza de alma. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unión del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.